Buenas, buenas. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Oigan, ¿saben qué estaba pensando? Les voy a... Sí les comenté que este bloque no va a haber proyecto integrador, sino que va a haber examen. Sí se los comenté, ¿verdad? Porque, Sí, ok, porque les voy a pasar las presentaciones que utilizo para dar la clase. Se las voy a pasar para que ustedes puedan estudiar. Porque les he estado dando como preguntas de examen y todo eso, pero pues aún así siento que es bueno que tengan un lugar donde repasar. Entonces, por eso este material se los voy a subir y aquí están todos los temas del bloque, desde la muerte de Carranza, la presidencia de Álvaro Obregón, la presidencia de Plutarco Elías Calles, la guerra cristera, está la presidencia de Lázaro Cárdenas, el maximato. O sea, yo siento que es un buen lugar a mí me parece que es un buen lugar para estudiar. A ver, pregunta Jesús Martínez. ¿Examen nada más del segundo bloque? Sí, nada más del segundo bloque. No nos vamos a meter con el primero, únicamente el segundo. Y, y bueno, este material se los voy a subir para que ustedes lo tengan. Bueno, no vimos nada del PAN ayer, ¿verdad? Estábamos hablando de Lázaro Cárdenas. No vimos nada del PAN, ¿verdad? Ok. no, Ok, perfecto. Bueno, ayer estábamos hablando de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Vamos a ir rápido porque solo nos queda esta clase, una más, y luego vacaciones de Semana Santa. Y hay varios temas que no hemos visto. Entonces, voy a ir rápido. Si alguien necesita que repita algo, dígame. Presidencia de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas sube a la presidencia en 1934. Lázaro Cárdenas es el presidente que va a romper con el maximato. El maximato ya vimos que fue un periodo de la historia que duró 6 años en donde hubo 3 presidentes y todos fueron gobernados, perdón, todos fueron controlados por Plutarco Elías Calles. Ellos eran los 3 presidentes que fueron controlados por Plutarco Elías Calles, el jefe máximo. Es don Lázaro Cárdenas el que por fin va a detener a Plutarco Elías Calles. Lázaro Cárdenas no va a querer continuar con el maximato y de esa manera Lázaro Cárdenas va a inaugurar lo que se conoce como el presidencialismo. Es decir, el presidente a partir de este momento es el que tiene la última palabra para elegir a su gabinete, para elegir a las personas que lo rodean, para elegir su propia conveniencia. ¿Ok? Porque antes pues todo lo hacía Plutarco Elías Calles. Bueno, hablamos que Lázaro Cárdenas priorizó el reparto agrario. Lázaro Cárdenas repartió muchos terrenos, repartió muchos territorios. Hablamos un poco de los ejidos. ¿Se acuerdan que les dije que a lo mejor en su familia, puede que en su familia hayan ejidos y ustedes no lo sepan? Pues pregunten en su familia, puede que alguno de sus tíos, su papá, sus abuelos, puede que tengan ejidos. Los ejidos son las tierras que Lázaro Cárdenas les regaló a los que lucharon en la revolución. Y hay muchas personas que tienen ejidos, una tierra que el pueblo les dio. Y bueno, ayer estábamos hablando de la educación socialista, les comentaba que estábamos hablando del círculo del socialismo, de que el socialismo sostiene que el gobierno es el que debe repartir el dinero, porque de esa manera el gobierno reparte el dinero. El gobierno se va a los hospitales y a las escuelas, los hospitales y las escuelas benefician a la población y si la población está bien puede generar dinero que se va al gobierno.
Es un círculo. El gobierno apoya a las instituciones apoyan a la sociedad y la sociedad genera dinero para el gobierno. Como las escuelas públicas, la educación pública, el gobierno no te cobra. Y el gobierno se encarga de los libros, de pagar a los maestros, de levantar los edificios. Eso ocurre en la presidencia de Lázaro Cárdenas y se le conoce como la educación socialista. Esta filosofía de que el gobierno te debe dar todos los beneficios para que tú puedas estudiar. Entonces, pregunta de examen, ¿cómo se llamó la política de Lázaro Cárdenas? Política socialista. También les pueden preguntar qué tipo de educación tuvo Lázaro Cárdenas. Es educación socialista. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la educación socialista, la presidencia de Lázaro Cárdenas? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos a hablar del PAN. En la presidencia de Lázaro Cárdenas se funda el PAN. No se equivoquen, no Lázaro Cárdenas lo fundó otra persona en la presidencia de Lázaro Cárdenas en 1939. El PAN fue fundado por Manuel Gómez Morín y el PAN significa Partido Acción Nacional. Esto es pregunta de examen. Les van a preguntar, ¿qué significa PAN? El PAN significa Partido Acción Nacional. Otra pregunta de examen, tomen nota. ¿En la presidencia de quién se fundó el PAN? Fue en la presidencia de Lázaro Cárdenas. Voy a repetir las dos preguntas de examen. ¿Qué significa PAN? Significa Partido Acción Nacional. ¿En la presidencia de quién se fundó el PAN? En la presidencia de Lázaro Cárdenas. El PAN surge como un contra del PRI, ¿ok? Porque acuérdense, a ver, ¿se acuerdan que les comenté que Plutarco Elías Calles fundó el PNR, que significa Partido Nacional Revolucionario? El PNR se va a convertir en el PRI, ¿ok? Y todos los presidentes de México van a ser del PRI. Y para evitar esto, se crea el PAN. La oposición se junta y dice, oigan, ¿por qué solo el PRI es el único partido político? ¿Por qué no podemos crear nuestro propio partido político que tenga una ideología diferente a la del PRI? Y con ese argumento se crea el PAN. El PAN surge como una oposición al PRI. Presten atención, si el PRI es socialista, el PAN va a ser capitalista. A ver, vamos a ver qué dicen por acá. Igual. Si el PRI va a ser socialista, el PAN va a ser capitalista. Si el PRI es laico, se hicieron otros, dice. Exactamente, sí, fue como un partido que surge en contra del PRI. Si el PRI es laico, o sea que no acepta ninguna iglesia, el PAN sí va a ser religioso. De hecho, hasta la fecha, el PAN es algunas células del PAN son patrocinadas por la Iglesia Católica y las iglesias cristianas. Ya vieron que el PRI no le gustaba a la iglesia. De hecho, el PRI, acuérdense que hasta se peleó con la iglesia en la guerra cristera. Hasta se fueron a la guerra. El PAN, en cambio, sí va a recibir apoyo de la iglesia. ¿Ok? Si el PRI va a apoyar a los campesinos, el PAN va a apoyar a los empresarios. ¿Ok? Si el PRI va a apoyar a los campesinos y a los agricultores, el PAN va a apoyar a los empresarios. Tal cual, son como antagónicos, son como contrarios. Socialismo, capitalismo.
Partido laico contra partido religioso. Partido de los campesinos. Bueno, les comentaba que el PAN surge como una visión contraria a la del PRI. Si en un lado del PRI hay socialistas, en el PAN hay capitalistas. En el PRI hay una postura laica, o sea que no se acepta la iglesia, y en el PAN es una postura religiosa. En el PRI se va a apoyar al campesino se va a apoyar a los campesinos, y en el PAN se van a apoyar a los empresarios. Son visiones diferentes de la política, pero que es necesario que exista porque la democracia así es, la democracia así funciona. No todos vamos a estar de acuerdo de lo mismo y es normal que se creen partidos distintos. Les decía, el PAN se funda en 1939 y es hasta el año 2000. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo sí, profe. Ok, ok. Bueno, el internet ya saben. Les escucho. Profe, sí escucha. Ok, ok, ok. Si alguien tiene alguna duda o no escuchó algo, díganme con confianza. Bueno, el primer presidente de la historia de México en no ser del PAN, perdón, el primer presidente en la historia de México en no ser del PRI va a ser Vicente Fox, porque el PRI va a gobernar México desde su fundación en 1929 hasta el año 2000. Y el partido que va a romper con esa racha va a ser el PAN. El PAN, después de muchos fraudes electorales que les hicieron, después de mucho pelear, por fin el PAN va a ganar la presidencia de México. Y miren, en el 2000 tenemos por primera vez en la historia un presidente que no es del PRI. De hecho, en México solo han gobernado 3 partidos políticos. ¿Alguien sabe quiénes son esos 3 partidos? Ya les dije 2 prácticamente. En México solo han gobernado 3 partidos. A ver, alguien que me los diga. A ver, Russell, ¿tú estabas participando? A ver, Russell, te escucho. El PRI, Ajá. aquí el PAN, y no sé si es verdad o no, y Morena iba a decir. Exactamente. De Morena. Exactamente. Ah, no, sí la atiné, yo pensé que iba a decir. No, sí la atinaste. Te voy a dar un punto por eso. Prácticamente en estos 100 años de historia, solo han gobernado 3 partidos, todo México. ¿Y de cuántos partidos que existen? Movimiento Ciudadano, el PRD, el PT, redes sociales progresistas, hasta partidos que ya ni existen, la Nueva Alianza, Movimiento Convergencia, montón de partidos y solo 3 han gobernado México, porque todo el siglo XX fue gobernado por el PRI. ¿Alguien sabe a qué se dedica Vicente Fox en la actualidad? Se dedica a vender algo. Bueno, son 2 cosas. Vende 2 cosas. ¿A qué creen que se dedica? No creo que adivinen. Es empresario, pero se dedica a algo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? Yo ni idea, de hecho. No tiene. Buscaría, de hecho. Ok. En la actualidad, Vicente Fox vende saludos. Tú le envías dinero y el presidente de México te envía un saludo. Eso es uno de sus negocios. El otro negocio de Vicente Fox vende marihuana en Estados Unidos. No sé si saben que en Estados Unidos la marihuana es legal. Entonces Vicente Fox lo que hace con su sueldo de expresidente, fundó una empresa de marihuana para vender en California. Y actualmente es súper amigo, súper compadre de Snoop Dogg.
porque son socios comerciales. Vicente Fox y Snoop Dogg. Así lo peor, se metían entre ellos. Sí. Y Vicente Fox nunca ha admitido que consume marihuana, nunca lo ha admitido públicamente. Pero vamos, si tienes una empresa que se dedica a vender marihuana, no dudo que el señor no sea consumidor. Y para que seas amigo de Snoop Dogg, tengo mis dudas. Pero bueno, esto es lo del PAN es pregunta de examen. Partido Acción Nacional y en la presidencia de quién se funda el PAN. Bueno, ahora otro tema muy importante, la expropiación petrolera. A ver, les cuento. En 1938, el gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas manda expropiar 17 empresas petroleras extranjeras. Una expropiación es cuando el gobierno te quita algo. Si antes algo era tuyo, ahora el gobierno te lo va a quitar. Por ejemplo, tú tienes una tierra, el gobierno llega y te dice, esta tierra ya no es tuya, ahora va a ser mía. Tomas 100,000 pesos, lárgate de aquí, ahora es mi tierra, le pertenece al gobierno mexicano. Eso es la expropiación y eso es lo que va a hacer Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas manda expropiar 17 empresas petroleras extranjeras de Holanda, de Estados Unidos, de Inglaterra. Y les voy a contar cómo estuvieron los trancazos. El pleito comienza porque los trabajadores de la industria petrolera se comienzan a quejar. Decían que las empresas petroleras explotaban a sus trabajadores, no les pagaban, no les daban vacaciones, no les daban, si se enfermaban, no les daban chance de faltar, si su mujer se embarazaba, tenías que ir a trabajar, o sea, explotación, ¿ok? Y los trabajadores mexicanos comienzan a hacer huelgas, comienzan a marchar, comienzan a hacer manifestaciones. Y aquí viene algo bien lindo, porque yo creo, el motivo por el que creo que Lázaro Cárdenas es recordado en la historia de México como uno de los grandes presidentes, es que cuando los obreros fueron a fueron a acusar con el gobierno, dijeron, los obreros, los trabajadores fueron y le dijeron al gobierno, oigan, las empresas extranjeras nos están explotando. Gobierno de México, ¿nos puedes ayudar? Y Lázaro Cárdenas comenzó a apoyar a los obreros. No como en la época de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz los hubiera mandado a matar a todos. Pero Lázaro Cárdenas no. Lázaro Cárdenas les dijo, claro que sí, papitos, claro que sí les echo la mano. ¿Qué necesitan? Vamos a hablar con las empresas extranjeras para que ellos les respeten sus derechos. Y el gobierno se puso sus pantalones y les exigió a las empresas extranjeras que cumplan con los derechos laborales. A ver, a los mexicanos me los respetas, les vas a dar horas, les vas a dar jornadas laborales dignas, les vas a dar vacaciones, les vas a dar fin de semana libre y vas a dejar que se junten en sindicatos. Eso dijo Lázaro Cárdenas. Y las empresas extranjeras dijeron, no, estás loco, no nos puedes obligar, no vamos a cumplir. Y Lázaro Cárdenas dijo, no van a cumplir las demandas del gobierno. Pues entonces lo que ustedes están haciendo es un delito. Y como están cometiendo un delito, el gobierno tiene derecho de expropiar todas sus tierras, todas las refinerías, bueno, no las refinerías, todas las torres de extracción, todos los edificios que las empresas petroleras habían construido, todos los puertos, todos los barcos petroleros, todas las refinerías, todo lo que las empresas extranjeras habían construido con su dinero, el gobierno mexicano dice, como tú no estás cumpliendo la ley,
Mi deber como gobierno es proteger a los mexicanos. Entonces te lo expropio. Véngase para acá. Todo le va a pertenecer al gobierno a partir de ahora y hazle como quieras. Y esto obviamente enojó mucho a las potencias extranjeras. Y las potencias extranjeras empezaron a decir, oye, el presidente de México nos está quitando nuestras empresas. Oye, espérate. Si nos quieres quitar nuestras empresas, nos tienes que pagar 29 millones de dólares. Porque si no nos pagas 29 millones de dólares, nos vamos a ir a la guerra. Así nos vamos a ir a la guerra. Porque el gobierno no le puede quitar a una empresa su poder. Entonces yo le voy a pedir a mi gobierno, al gobierno de Inglaterra, al gobierno de Francia, que le declaren la guerra a México. Y Lázaro Cárdenas dijo, oigan, tranquilos, podemos pagar. ¿Cuánto dinero quieren? Y las empresas petroleras le dijeron, queremos 29 millones de dólares, que en esa época eran como 200,000 millones de dólares. Estamos hablando de miles de millones. Y Lázaro Cárdenas dijo, tranquilos, voy a pagar. El gobierno mexicano se compromete a pagar para que no haya pleito. Pero había un problema, chicos. No había dinero. No había nada de dinero en México. México acababa de terminar la revolución. Todavía se está reconstruyendo el país. No había nada de dinero. Entonces Lázaro Cárdenas tuvo una idea. ¿Y si le pedimos dinero a los mexicanos? El gobierno no tiene dinero, pero la población sí. Y si con ayuda de la población le pedimos dinero, entonces el gobierno de Lázaro Cárdenas comenzó a recopilar dinero, a recaudar dinero. Se abrieron como pequeñas causas de recaudación, pequeñas casas de recaudación en donde la gente podía ir y dar dinero voluntariamente para que México pague la deuda externa, para que México pague a las empresas extranjeras por haberles expropiado su petróleo. ¿Y saben qué es lo más bonito? ¿Por qué la expropiación petrolera es tan recordada en la historia? Incluso es día inhábil. El 18 de marzo es día inhábil. Porque, chavos, el pueblo mexicano se unió para pagar la deuda del gobierno. La gente rica iba y les daba sus alhajas, le daba sus aretes, le daba sus joyas al gobierno para que paguen la deuda. Y cuando se quedaron sin joyas y sin alhajas, comenzaron a donar sus cuadros antiguos, comenzaron a donar sus muebles para que el gobierno pueda pagar la deuda. ¿Y saben qué hizo la gente pobre? La gente que no tenía dinero llegaba con el gobierno, con sus costales de maíz, con sus costales de frijol, con sus costales de arroz, llegaban con gallinas, llegaban con cestas de huevos, llegaban con cestas con leche, no cestas, con cubetas con leche, llegaban con vacas, porque la gente pobre decía, no tengo dinero, pero tengo este kilo de huevos para ayudar a pagar la deuda. No tengo dinero, pero tengo esta vaca que me da leche. Tengan, paguen la deuda. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que gracias a este movimiento de los mexicanos que nos unimos con el gobierno, se pudo pagar la deuda. Lázaro Cárdenas pudo pagar la deuda y gracias a eso México ya puede extraer su propio petróleo. Ahora, lo podemos extraer. Aún así se lo tenemos que vender a Estados Unidos para que Estados Unidos nos venda la gasolina. Pero fue un logro, señores. Miren esta foto. Miren a las mujeres con sus gallinas.
Aquí, miren, le están dando estas mujeres de aquí de la izquierda son las mujeres del gobierno y esas aquí eran las campesinas. Y miren, tenían sus gallinas para dárselas al gobierno. Es todo lo que tengo. Conviértanlo en dinero. Paguen la deuda. Y lo conseguimos. La deuda se pagó, señores. Y gracias a eso, México ahora puede extraer su petróleo. Por eso Lázaro Cárdenas es tan querido. Por esto, por la expropiación petrolera, porque él unió a todos los mexicanos. Y pregunta de examen. Anoten. Les van a preguntar, ¿en la presidencia de quién fue la expropiación petrolera? Pregunta de examen. Fue en la presidencia de Lázaro Cárdenas. Otra pregunta de examen. No lo puse aquí. Empresa que surge tras la expropiación petrolera. ¿Puedes repetirlo? Sí, ¿cuál quieres que repita? La de ahorita. Ah, sí. Empresa que surge tras la expropiación petrolera. La empresa que surge tras la expropiación petrolera es Pemex, Petróleos Mexicanos o Pemex. Pemex fue en su momento una de las 20 empresas más ricas de todo el mundo. Pemex se codeaba junto con Apple, junto con Microsoft, junto con Sony, junto con Amazon. Pemex fue en su momento una de las empresas más ricas de todo México y de todo el mundo. Y Pemex surge a raíz de la expropiación petrolera. Actualmente, Pemex ya no es una potencia. En el gobierno de Peña Nieto, por ahí del 2012, Pemex se vendió. Se desfragmentó Pemex y se le vendió a los extranjeros. Y ahora Pemex ya no le pertenece al gobierno y ahora ya no es una empresa tan rica y tan poderosa como lo era antes. Pero sí, esa es la pregunta del examen. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llamó la empresa que surge tras la expropiación petrolera? Y esto también se los pueden preguntar. Causas, ¿cuáles fueron las causas de la expropiación petrolera? Esto que está en pantalla son las causas. La expropiación petrolera fue debido a los reclamos e injusticias que de los trabajadores mexicanos. A ver, lo leí todo mal. A ver, otra vez. Esto fue debido a los reclamos e injusticias de los trabajadores mexicanos hacia la industria. Oigan, está mal escrito, ¿no? Está como mal escrito. A ver, esta parte está mal escrita. Fue debido a los reclamos e injusticias hacia los trabajadores mexicanos que trabajaban en esta industria. Ok, es que se repite trabajar. Debido a los reclamos y a las injusticias de los trabajadores de la industria petrolera, es que el gobierno mexicano decide expropiar las empresas extranjeras. Porque como eran muy injustas con los mexicanos y no quisieron cumplir con la ley, es lo que va a aprovechar el gobierno de Lázaro Cárdenas para mandarlos a expropiar. Y pues bueno, nos quedan unos 3 temas aproximadamente. Mañana tenemos clase. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá y mañana vemos el tema de Manuel Ávila Camacho. El tema de Manuel Ávila Camacho es interesante porque México participa en la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a dejar la clase hasta acá con la expropiación petrolera y nos vemos mañana, chicos. Nos vemos mañana. Se pueden desconectar. Mañana repasamos la expropiación petrolera y hablamos de la presidencia de Manuel Ávila Camacho.